La furia de Lewin era bastante notoria, pero Pilomel logró contener a la bestia por poco, ya que Lewin sí se detuvo por pedido de ella, aliviando a todos, donde nos enteramos de que el meteorito no era más que una mera ilusión, para asustar a todos, cosa que funcionó grandiosamente como podemos ver. Después de un golpe al enano por graciosito, se les explicó la situación de Pilomel, el lío con los papás y el cambio de bebés, o sea, les dieron contexto de toda la primera temporada prácticamente. Y así todo se solucionó. La barba del líder por petición de Pilomel, pues su padre lo liberó de tal castigo de tener la barba trenzada. También está el hecho de que las minas, los minerales y todo lo demás, incluyendo las gemas, ya no serán entregadas a la Torre de Magia por petición de Pilomel, y Lewin estaba ahí como sí, sí, todo a lo que diga su niña prácticamente. Debido a todo esto y en agradecimiento, el líder le dio una marca de bendición como la que le dio la reina de las hadas a Pilomel, y de paso le mencionó lo que decía esa bendición de la reina de las hadas, alabándola por su gran acto. El árbol del mundo tampoco se quedó atrás, ya que por salvarlo y domar al gran demonio blanco le dio el título de valiente y una corona con sus hojas. Pero volviendo un poquito al tema principal, por el cual Pilomel prácticamente fue, le pregunta al árbol del mundo sobre el otro mundo, cosa que fue decepcionante y un viaje inútil, porque el árbol del mundo le dijo que no sabe más allá de lo que Pilomel leyó en el libro de Dios, ya que él también es solo conocedor de eso, y de lo que los sacerdotes le decían, lo cual entristeció bastante a Pilomel, y para animarla le menciona que le puede ayudar a ver un vistazo al otro mundo, explicándole cómo se hace, con una criatura de otro mundo, la reliquia sagrada que le dieron a él hace tiempo atrás, para que la guarde, y un medium. Aunque también menciona que perdió la reliquia sagrada porque no sabe dónde la metió, cosa que hizo que Lewin lo amenazara diciendo que más vale que busque en su cerebro sabio dónde metió esa reliquia o lo va a quemar. Cosa que hizo que el árbol del mundo se asustara y le dijera que él lo va a buscar y que al día siguiente se las va a entregar. Y con esa promesa, Lewin y Pilomel se fueron a pasar la noche en una villa, en el cuerpo del árbol del mundo, que es propiedad de Lewin. Sí, Lewin construyó su casa de vacaciones en el cuerpo del árbol del mundo, y no dudo que haya usado la madera del árbol del mundo. Pobrecito. Se entiende por qué el árbol del mundo le tiene tanta manía a Lewin. Se comprende. Lewin en ese momento se puso a preparar la cena para Pilomel, pidiéndole a su hija que tuviera algo de paciencia, ya que pronto se la va a preparar. Esto sorprende a Pilomel, ya que ella no esperaba que su padre supiera cocinar, pero Lewin le cuenta que lo aprendió cuando trabajaba en un restaurante, sorprendiendo más a Pilomel mientras Lewin ponía los platos y servía la comida. Y aquí es donde la perspectiva de Pilomel sobre su padre se rompe, ya que ella pensaba que Lewin siempre fue un mago, pero Lewin le cuenta que no, que fue un poquito diferente su vida, ya que él despertó su poder ya cuando era un poquito más grande, cuando era un adolescente prácticamente, que él cuando era un niño era huérfano y trabajaba en lo que pudiera para ganarse algunas monedas, contándole también a su hija cómo fue su vida, en los problemas que se metió cuando era niño, en lo que trabajó y un montón de cosas más que a Pilomel pues le hicieron bastante ilusión, ya que Pilomel, que nunca ha visto nada más que la vida que tuvo en el palacio, veía una nueva perspectiva de la vida a través de los ojos de su padre. Le enseñó mucho esa conversación y se veía que Lewin disfrutaba mucho contándole a su hija su vida, charlando con ella y todo eso. Se veía que fue una interacción muy bonita, se le ve la felicidad prácticamente. Ya caída la noche, Pilomel ya acostada y viendo por la ventana, suspiraba, y en ese momento llega Lewin y le pregunta a su hija si disfrutó del viaje y si le gustó, cosa que Pilomel le confirma, por lo que Lewin, aprovechando esto, le ofrece que cuando vaya a la Torre de Magia, la deje viajar a todos los lugares que ella quiera. Prácticamente le dijo, tú serás libre de seguir tu vida como quieras y tener las aventuras que tú quieras. En eso, Pilomel le confiesa a su padre que sí considera positivo ir a la Torre de Magia, alegrando muchísimo a Lewin porque en sí este ha sido su fin durante toda la primera temporada y esta segunda temporada. Pilomel ahora tenía una nueva perspectiva. Antes pensaba que era inútil ir a un lugar en el cual no servía, ya que prácticamente ella no posee magia.
pero ahora sabía algo. Aunque su familia conociera el lado de Philomel la villana del libro, no la van a juzgar ni rechazar. Decidió contarle su secreto cuando volviera, ya que sabe que jamás se va a arrepentir de esta decisión, pues ha encontrado un lugar al cual ella puede pertenecer sin necesidad de ser perfecta. Después de que el viaje culminó, Philomel regresa con sus hermanos y encuentra un caos. Su habitación fue revuelta por completo y aquí Jeremy le confiesa a su hermana lo sucedido, que un grupo de sirvientes intentó robar en su habitación. Revolvieron todo, pero parece que no encontraron el objeto que buscaban. Pero que no se preocupara, ya que fueron atrapados y están siendo interrogados. Philomel no tuvo que dar 2 vistazos para saber qué buscaban. Lo supo de inmediato con solo ver el círculo mágico que su padre había configurado para un objeto en específico, y ella misma ya había tomado precauciones por si esto ocurriera. Lo que buscaban era la novela Princesa Helencia, aunque también estaba escondido el diario de Helencia. Estos eran sus objetivos, y trayendo a los intrusos con toda la información obtenida, sí, les confiesan esto. Prácticamente la información que Lexion obtuvo fue eso, que buscaban la novela Princesa Helencia por encargo de la propia Helencia. Todo fue descubierto gracias a un pequeño impulso de la magia mental de Lexion, que fue muy amable con esos intrusos, considerando que intentaban robarle a su pequeña hermanita. Con todo en la mesa, Philomel, pensativa, toma una decisión: usar la reliquia que obtuvo y, con todas las pistas y sospechas que tiene sobre Helencia, confirmar con esto si ella era un intruso de otro mundo, ya que cada vez notaba que ella cruzaba más la línea de la paciencia, por lo que si Helencia quería obtener el libro, es lo que le iba a dar. Pero antes de esto, Philomel decide mostrarles el libro, por lo que le pide que todos se reúnan en el jardín. Y sí, Philomel fue a su encuentro con sus hermanos, encontrándose en el camino con el propio Nazar, donde después de una pequeña interacción, algo incómoda, pero que aún se siguen llevando bien y todo eso con todo lo sucedido, y después de que Nazar preguntara, pues, qué traía en las manos, porque ahí tenía el libro, Philomel, pues dudosa, decide que tal vez sería bueno confiarle a él también el secreto, por lo que invita a Nazar a su reunión familiar. En otro lado, Lewin y sus hijos estaban esperando la llegada de Philomel, donde Lewin, no muy feliz por usar el atuendo de la corte, se conforma porque quiere estar en su forma humana para prestar atención a lo que Philomel tenía que decir, ya que era algo importante. Y todos estaban listos para la llegada de Philomel y también para la confesión que tenía que mostrar. Y sí, Philomel llegó en poco tiempo con Nazar, donde recordemos que él ya conocía a los hermanos de Philomel en la primera temporada, lo que Jeremy solamente dio un resoplido. Literal, Jeremy era de los que no quería volver a verlo, pero le tocó. Le tocó aguantarse y otra vez lo vio en su verdadera apariencia y no como la escolta de Philomel, por lo que sí lo reconoció. Aunque Lexion sí fue más amable con Nazar y como que estaban en buenos términos. En estas interacciones obviamente salió la pregunta: ¿qué hacen ellos ahí? Pero Philomel, al no querer dar muchos detalles sobre ello, pues como que le inventa una excusa o fue vaga en todos los detalles, pero Nazar, feliz por dentro por estar ahí, toma las manos de Philomel y decide darle unas dulces palabras, siendo vistos por todos, en especial por Lewin, que no estaba para nada feliz con lo que estaba viendo. Pero volviendo al punto, Philomel les enseña el libro a todos y les cuenta todo: cómo lo encontró, qué decía de ella, el miedo que sintió toda su infancia y adolescencia, la máscara que se puso para vivir y lograr sobrevivir, su miedo a morir y todo. Nadie la interrumpió, todos la veían su dolor, lo difícil que era para ella y lo difícil que fue su vida. En un momento dado a Philomel hasta le es difícil continuar, por lo que Lexion le dice que si le es tan difícil, está bien, que no le diga si no lo quiere decir. En esto, Nazar, en un impulso, la abraza, lo que molesta a Lewin. Nazar, por su parte, se disculpa por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando en todos estos años, por haber sido tan ciego, que debía haber sido muy difícil para ella. Philomel intenta pues restarle importancia, pero al final terminó derrumbándose con esas frases, y entre lágrimas rompió en un llanto desesperado. La carga que tenía sobre sus hombros al final la aplastó.
Y esto hizo que su familia se alarmara. Jeremy se horrorizó en ese momento al ver a su pequeña hermana tan destrozada. Pero el más afectado fue Lewin, que si no fuera porque Lexion lo detuvo, habría corrido hacia su hija al verla llorar de esa manera tan desgarradora. Después de eso, y ya más calmada, Philomel se siente avergonzada por haber llorado de esa manera enfrente de todos, y lo peor, en los brazos de Nazar. Lewin en ese momento llega para revisar cómo estaba su hija. Philomel le agradece por su amabilidad, a lo que Lewin pone una mano en su cabeza y le dice que lo ha hecho muy bien, que se ha esforzado mucho y que ha hecho un muy buen trabajo. Ay, Dios mío, estoy llorando con esta escena. Fue bastante lindo porque aquí nos da a entender que Lewin está muy orgulloso de Philomel. Y todos sabemos que esta validación de tus padres es bastante significativa para alguien que en toda su vida se ha sentido indeseado. Este lindo momento hay que decir que fue más chistoso porque sus hermanos cayeron de la puerta por andar de sapos, escuchando a escondidas detrás de la puerta la conversación de su padre y de su hermana, que se abrió porque se arrimaron demasiado y terminaron cayendo cuando la puerta se dio. Jeremy, por su parte, para consolar a su hermana, le regala uno de sus dulces favoritos para levantarle el ánimo. Y en ese momento Lexion se burla de Jeremy por haberse terminado enamorando de Elencia en la novela, y Cardin agrega su inevitable «respeto tus gustos, hermano mío», lo que hizo que Philomel, comiendo el dulce, pues se divirtiera, sonriera y agradeciera a sus hermanos por todo. Lewin, que estaba ahí, le pregunta a su hija que qué hará ahora, a lo que Philomel decide seguir su plan, con la novela como cebo. Los tres hermanos se visten de sirvientes, con la novela en mano, pues Philomel, Cardin y Jeremy fueron al punto de encuentro, llevando consigo la reliquia del árbol del mundo. Prácticamente estaban con el recuerdo de cómo utilizarla, de cómo el sacerdote había recibido esto del propio Dios para ver al otro mundo y identificar a los extranjeros de otro mundo. Y lo único que Philomel tiene que hacer prácticamente es darle un pequeño golpe a la persona que sospecha que es un invasor con la reliquia, y así podrá dar un vistazo al mundo del cual esa persona viene. Por lo que Philomel, ya lista para usarlo, y Jeremy, muy atento, vio que la persona que estaban esperando ya llegaba, y sí, señores, Elencia fue tan estúpida para ir en persona. Literalmente fue ahí a confirmar la identidad de las personas, y una vez que vio que sí eran los sirvientes que había enviado, les pregunta si tienen el encargo, y cuando le muestran la novela, dice que sí, que esto es correctamente lo que buscaba, y se quejó de Philomel por haber tenido la novela, y de paso por haberla roto, porque sí, Philomel arrancó las páginas que no le favorecían mucho. El grupo de Philomel actuó justo en ese momento, antes de que ella se fuera. Jeremy atacó al hombre que acompañaba a Elencia, y Philomel atacó con la reliquia a Elencia, causando un estruendo en el lugar, y Philomel sí logró cruzar al otro mundo, donde esa Elencia, o más bien esa persona, estaba viviendo. Vivía en el mundo moderno, los autos, los edificios, y ahí estaba esa mujer, que celebraba por haber adaptado su historia, aunque era una modificación, cachen, una modificación de la original, y fue aceptada y sería publicada. Pero al estar tan pendiente de eso, no vio que estaba siendo descuidada. Cruzó una calle descuidadamente y fue atropellada en el acto, acabando muy mal. Pero ella se aferró a la novela que estaba por ser adaptada. Ella ya tenía la copia original que saldría al mercado. Y sí, como estaba tan aferrada a esto y con el sentimiento de no querer morir así, tocó el borde de la novela y ocurrió un milagro, por así decirlo, ya que cuando volvió a abrir los ojos, ella estaba donde tanto amaba. Literalmente había cruzado al otro mundo, al mundo de la novela. Y en sí, este mundo se nos recalca que no es tanto un mundo de la novela, es un mundo que ella amaba, y por eso hasta ella escribió desde su punto de vista una versión de esa historia en una novela, y nada más y nada menos, ella reencarnó como el personaje que tanto le gustaba, convirtiéndose en la princesa Elencia, la amada por Dios y la protagonista de la historia, lo que la emocionó muchísimo. Uy, la suerte de algunos. Yo tan quiero reencarnar en una novela así.
Tras todo esto, el poder sagrado del cuerpo de Lencia reaccionó y arrojó a Philomel, que perdió la magia que cambiaba su apariencia, pero fue atrapada rápidamente por Cardin. La falsa Lencia, al notar que era Philomel, estalló en furia gritándole que no mirara sus recuerdos, con mucho odio. Pero Philomel solo le pregunta una cosa a la intrusa de otro mundo, si acaso ella es la autora del libro que tenía en sus manos. La falsa Lencia ve una oportunidad aquí y le revela que sí, que ese libro era suyo, que se lo devuelva porque ella es la creadora de ese mundo y de todos los que viven ahí. Prácticamente se proclamó Dios. Pero Philomel no se lo creyó del todo, cuestionando la veracidad de aquellas palabras, ya que ser la autora del libro no hace que 100% sea la creadora del mundo, lo que dejó sin palabras a esta mujer, que hay que admitir es bastante estúpida, oigan. Pero debido al poder sagrado que emanaba el cuerpo de Lencia, que brillaba muchísimo, atrajo la atención de otra gente, y viendo esto, se escaparon del lugar. Philomel y sus hermanos también hicieron lo mismo. Las dos se separaron y Philomel se fue yendo de ese lugar con más preguntas que respuestas. Al volver a casa, le cuestiona a su padre si acaso él no ha notado algo extraño en el mundo, contándole todo lo sucedido a él y a sus hermanos, lo que vio con aquel artefacto, lo del otro mundo, la mujer que vio y cómo se despertó en el cuerpo de Elencia. Pero meditando un poquito, nota un detalle, el lugar donde Elencia fue poseída y la sensación que sintió en ese mismo lugar cuando fue, era la clave. Le pidió a su padre que trajera aquella roca del río de estrellas para confirmar su teoría, cosa que Lewin hizo sin ningún problema. Philomel sospechaba que esta roca tenía algo que ver y repitiendo lo que hizo la última vez, se acostó en ella, pero no funcionó, por lo que la examinó con mucho cuidado para ver si podía activarla. Lewin, al ver esto, inyecta un poco del estellón en la roca para ver qué pasaba, por si acaso, y sí, funcionó, porque la piedra se activó y su campo se extendió atrayendo y atrapando a Philomel en ello, lo que alarmó muchísimo a sus hermanos, en especial a Lewin, que intentó avanzar adelante, pero no pudo acceder al campo, por lo que, aunque luchó, no logró impedir que la luz se tragara a Philomel mientras sus hermanos veían impotente todo esto. En ese mismo momento, en otro lado del mundo, un hombre que observaba todo esto se vio bastante impresionado de cómo Philomel había logrado tanto y también había logrado conectarse con el otro mundo, siendo tan audaz, propias palabras de él, añadiendo también un «estás observando todo, ¿verdad? Lamento decírtelo, pero no creo que las cosas vayan a salir como deseas. Eris», mostrando a una mujer en la oscuridad encadenada. Volviendo con Philomel, esta apareció en una zona desconocida llena de niebla, sin nada más que libros y vacío. El único recuerdo de Philomel eran sus hermanos y su padre que gritaban por ella. Mientras pensaba dónde estaba y cómo volver, un pequeño zorro apareció en el lugar, llamándola error y jugador, sospechando y sorprendiendo a Philomel. En ese momento, ese zorro volvió a decir esto: ¿eres un error o un jugador? A lo que sí, este zorrito es muy importante para la historia. Y así es como finalizamos la segunda temporada de este pequeño manga. Si desean saber qué estaba pasando, qué va a pasar y algunos detalles extras, unos spoilers y demás, les invito a ver estos videos que estarán saliendo aquí en pantalla sobre la historia de la novela de cuál es adaptada este manga, que lo tengo en este canal de aquí. ¿Les parece? Si quieren spoilearse, pues vayan ahí. Estaré subiendo más contenido sobre esta temporada, lo que va a suceder adelante y quiénes son cada personaje que estaba saliendo ahí, si les interesa. Sin más que decir, me despido.